Bien, vamos a dar entonces inicio a esta hora acuícola. Bienvenidas y bienvenidos todos y todas a esta actividad. Nos encontramos después de bastante tiempo, hoy en el contexto del Festival de la Ciencia, una actividad organizada por el Ministerio de Ciencia, cuyo fin, cierto, es acercar el conocimiento generado por los centros de investigación de excelencia a la sociedad. Hoy entonces nos encontramos con un panel compuesto por investigadoras del Centro INCAR, denominado Biotecnología, Gobernanza y Enfoque Ecosistémico, componentes para avanzar hacia una acuicultura sustentable. Hoy nos acompañarán en esta discusión la doctora Valentina Valenzuela, la doctora Jean Simon y la doctora Doris Soto. Además, el evento estará moderado por nuestro investigador asociado de la línea Salud Animal en Ambiente Marino, Alex Romero. O sea, para dar inicio les voy a presentar al doctor Alex Romero y recordarles que las preguntas las pueden hacer en el chat. Recuerden que para hacer las preguntas deben colocar al momento de escribir, ¿cierto?, dirigirlas a todos para que podamos todos ver las preguntas. También hay un apartado en el webinar que indica preguntas y respuestas, también las pueden dejar allí, para la gente que se está conectando, ¿cierto?, a través de nuestras redes sociales, en Facebook Live, entonces pueden hacer todas las consultas, también en los comentarios. Todas las preguntas, además, serán respondidas al término de las 3 exposiciones, para enriquecer la discusión que se genere en este momento. Entonces, ahora le voy a dar paso al doctor Alex Romero y les voy a contar que él es bioquímico y doctor en ciencias de la Universidad Austral de Chile. Es investigador asociado del Centro INCAR de la línea Salud Animal en Ambiente Marino. Es investigador asociado del Laboratorio Nacional de Referencia de Enfermedades Exóticas y Emergentes de Cernapesca. Dirige el Laboratorio de Inmunología y Estrés de Organismos Acuáticos de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Austral de Chile en Valdivia, y su línea de investigación se enfoca en el estudio de la modulación del sistema inmune por estímulos patogénicos y respuestas a estrés. En la actualidad, su trabajo también se ha enfocado en el análisis de compuestos no farmacológicos para mejorar la salud de presas ante infecciones bacterianas y parasitarias. Entonces ahora el doctor Romero nos va a contextualizar en este webinar. Adelante, doctor. Ok, muchas gracias, Edgardo. Muchas gracias a todos los que se han estado conectando y que están ya atentos a esta actividad. Agradecer la invitación para moderar, ¿cierto?, estas presentaciones y eh, obviamente es un tema importante para todos nosotros que nos apasiona la acuicultura, buscar las alternativas o las estrategias para poder darle sustentabilidad a esta actividad, sobre todo en Chile. Es muy importante discutirlas, ¿cierto?, y poder tener distintos enfoques que nos lleven, obviamente, a que esta actividad atienda las necesidades, ¿cierto?, que tienen los distintos consumidores. Ahora, esta actividad, para que sea sustentable, ¿cierto?, la acuicultura, deben atenderse a aspectos científicos, económicos y sociales y también ambientales. Y dentro de ello, la acuicultura necesita ser obviamente rentable desde el punto de vista de un entorno adecuado, de las inversiones, del desarrollo económico, local, regional y también a nivel mundial, obviamente, y para la generación de divisas por medio, por ejemplo, de exportaciones e inclusive estrategias que van desde estrategias de seguridad alimentaria y que van en directo beneficio, ¿cierto?, de las distintas comunidades y poblaciones que hoy en día están asociadas a esta actividad en determinados países donde se desarrolla esta actividad. Es preciso por de tal forma promover el bienestar social, ¿ya? Y para ello es importante poder tener enfoques como los que vamos hoy día a desarrollar, ¿cierto?, a discutir, que es un enfoque científico, biotecnología, gobernanza,
¿cierto? Y la mirada ecosistémica que debe tener esta actividad. Ahora bien, debemos, ¿cierto?, de alguna manera nosotros como investigadores contribuir, ¿cierto?, a mejorar la sustentabilidad, principalmente contribuyendo también a la preservación de los recursos naturales, tanto aquellos existentes en el entorno y directamente utilizados en los emprendimientos individuales, o bien en polos de producción acuícola, como aquellos también empleados por otros emprendimientos que dependen de la acuicultura. Para discutir esto, que es bastante amplio, tenemos a 3 invitadas de lujo, ¿ya? Que nos van a hablar justamente de aspectos como la biotecnología, vuelvo a repetir, gobernanza y enfoque ecosistémico. Para ello, entonces, quiero presentarles a la doctora Valentina Valenzuela. Ella es ingeniero civil en biotecnología de la Universidad San Sebastián, posee un magíster en bioquímica y bioinformática y un doctorado en ciencias con mención en manejo de recursos acuáticos renovables de la Universidad de Concepción. Ella es investigadora adjunta de la línea genómica acuícola del Centro INCAR y recientemente fue reconocida como uno de los expertos mundiales en investigación de salmónidos, según un ranking elaborado, ¿cierto?, por Expertscape. Y en esto la doctora Valenzuela ocupó el lugar 66 a nivel mundial y el 6º a nivel latinoamericano, ¿ya? Por eso estamos hablando de invitadas de lujo. Su línea de investigación es la genómica, la biología molecular y la interacción parásito-hospedero. Además tenemos participando a la doctora Jean Simon. Ella es cientista política de la Universidad de Colorado y posee una maestría y un doctorado de la Universidad de Denver en Estados Unidos. Originalmente es de Estados Unidos y se integró a la Universidad de Concepción en el año 2004, donde es profesora de ciencia política. A finales del año 2018, ella se integra, ¿cierto?, a nuestro centro INCAR en la línea RP5, sustentabilidad socioeconómica, liderando un estudio base para el fomento de la acuicultura sustentable en las regiones del Biobío y Ñuble, financiado, ¿cierto?, por el Fondo de Innovación para la Competitividad de la región del Biobío. Actualmente ella está asesorando el diseño de la política de fomento para el gobierno regional de la región de Magallanes y la Antártica. Antes de ingresar al INCAR, la doctora Simón fue investigadora responsable del proyecto Fondes y Derechos de los Pueblos Indígenas y el Estado chileno, escenarios futuros, perspectivas de violencia en las regiones de Biobío, la Araucanía de los Ríos, y también dirigió el proyecto Corfo de Bienes Públicos, desarrollo de un modelo de ecocomunas para el fomento de destinos de turismo sustentable en la provincia de Arauco. Para finalizar, sus investigaciones y artículos se centran en la interacción de políticas públicas, gobernanza, ciudadanía y desarrollo territorial. Y finalmente, la doctora Doris Soto. Ella es licenciada en Biología de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile y posee un doctorado en Ecología de la Universidad de Davis en Estados Unidos. En el año 1990 se integró a la Universidad Austral de Chile en Puerto Montt, donde desarrolló, ¿cierto?, el Laboratorio de Ecología Acuática, especializándose en el estudio de las implicaciones ambientales de la acuicultura en las interacciones entre acuicultura y la pesca. En el año 2005 la doctora Soto se une a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación, FAO, en Roma, Italia, como oficial senior a cargo de programas y actividades relacionadas con la acuicultura y el medio ambiente, incluyendo un tema muy importante, el cambio climático a nivel global. Allí ha liderado, ¿cierto?, lideró diversos proyectos e iniciativas en distintos países de Europa, Asia, África y América Latina. A mediados del año 2016, la doctora Soto regresa a Chile para unirse a nuestro centro INCAR, donde lidera el área de cambio climático y acuicultura, y el desarrollo e implementación del enfoque ecosistémico en la acuicultura. La investigadora ha desarrollado más de 50 trabajos científicos en revistas de alto impacto y numerosas publicaciones de la FAO, incluyendo directrices globales y recomendaciones
de políticas asociadas a la acuicultura. Por tal motivo, quiero darle la bienvenida a estas 13 investigadoras, darle las gracias a cada una de ellas. Sabemos de que va a ser una presentación y discusión muy enriquecedora para cada uno de nosotros. Y sin más, quisiera comenzar con la presentación de la doctora Valentina Valenzuela, que se denomina Biotecnología Azul, herramienta para una acuicultura sustentable. Así que, por favor, doctora Valenzuela, Valentina, por favor, puedes comenzar con tu presentación. Muchas gracias. Gracias, Alex. Gracias a todos los que están participando hoy en el seminario. Voy a compartir la pantalla. No sé si, Edgardo, ¿me puedes confirmar que se vea bien, por favor? No se ve. Se ve bien. Ya, gracias. Bueno, perdón, algo le pasó a a la presentación. Ahora sí. Ya. Bueno, la presentación, como ya dijo Alex, es Biotecnología Azul, una herramienta para la acuicultura sustentable. Para comenzar, ¿qué es la biotecnología? La biotecnología es el uso de organismos vivos o compuestos obtenidos de organismos vivos para poder obtener un producto con algún valor agregado. La biotecnología por sí sola no es una ciencia, sino que es un enfoque multidisciplinario en donde se involucran diferentes disciplinas, como son la biología, la bioquímica, la genética, la virología, la agronomía, también química, medicina y veterinaria, principalmente en el caso de la acuicultura. La biotecnología se divide se puede ver en 4 grandes áreas, que son la biotecnología blanca, que está relacionada con la industria y busca una producción de sustancias con productos químicos, como productos químicos o nuevos tipos de combustible. La roja, que está más bien asociada a la salud y al campo de la medicina, buscando formas de prevenir o curar enfermedades mediante nuevas herramientas. La biotecnología verde, que es la que se aplica en el área forestal y actividad agrícola y ganadera, y busca, por ejemplo, creación de plantas con resistencia a alguna condición ambiental, mayor crecimiento o animales que tengan resistencia a cierto tipo de enfermedades. En el caso de la biotecnología azul, que es la que nosotros en el INCAR nos encontramos enfocados, está relacionada con el mar y con la acuicultura, y se busca cómo a partir de sustancias marinas podemos obtener nuevos fármacos y disminuir también la mortalidad en los centros de cultivo. La biotecnología azul, que también es conocida como biotecnología marina, es aquella que se aplica, como ya les comentaba, en los ambientes marinos o acuáticos. Entre algunas de las aplicaciones podemos encontrar en la industria, su aplicación en la industria agrícola, como obtención de fármacos y cosméticos, obtención de plantas resistentes a condiciones ambientales, prevención en el medio ambiente como controlación de microorganismos, restauración y preservación de especies acuáticas, disminución de la mortalidad en peces, y también como búsqueda de nuevas fuentes de energía como los biocombustibles. La ventaja de esta área de investigación es que permite la mejora de la nutrición en los animales, busca la reducción del uso de químicos para el control de patógenos, mejora la calidad del agua, mejora el rendimiento en los organismos cultivados y también busca el desarrollo de nuevos materiales que sean más amigables con el ambiente. En el caso de nosotros, uno de los ejemplos de aplicación de la biotecnología azul, en el caso de la línea de nosotros de investigación, está enfocada en la caligiosis.
La caligiosis, me imagino que muchos saben, está producida por el piojo de mar. Este piojo de mar se adhiere a los salmones de cultivo y genera cierto tipo de heridas que le permite la entrada a otros patógenos y la presencia de estos nuevos patógenos como bacterias pudiesen generar la muerte de los peces. Además, la presencia de los piojos de mar genera estrés en el salmón, le disminuye el apetito y eso genera también daño, genera efecto en el crecimiento. Para tratar la caligidosis, desde el principio de la aparición de esta enfermedad, se han usado distintos fármacos, como son deltametrina, sametifos y permetrina. Pero como se puede ver en la gráfica, a medida de que ha ido aumentando el uso de ciertos fármacos, esto ha ido generando también resistencia de este piojo de mar al fármaco, lo que hace que se vaya perdiendo eficacia de los tratamientos, lo que genera además un costo aproximado de $400 millones al año para la industria del salmón. Por lo tanto, aplicando la biotecnología, uno de los hitos más grandes que ha logrado el INCAR fue poder secuenciar el genoma del Calibus, que fue publicado en el 2020. ¿Y de qué nos sirve este genoma? Además del incremento en el conocimiento científico, nos permite conocer los genes que están asociados al desarrollo del piojo de mar, cómo es su sistema de defensa, y además seleccionar genes candidatos para el desarrollo de nuevos métodos de control, como por ejemplo son las vacunas. En el caso de los ectoparásitos, es difícil generar una vacuna, ya que estos están sobre el organismo. Pero sabemos que el caso del Calibus, así como el Leptosphaerus salmoni, estos ectoparásitos se alimentan además de la sangre de sus hospederos. Por lo tanto, tienen cierta interacción con el ambiente interno del pez, lo que nos permite decir que en algún momento podrían tomar ciertos anticuerpos que estén dando vuelta dentro del pez y poder obtener una respuesta positiva en el caso de una vacuna. Nosotros, a partir del genoma del Calibus, pudimos identificar mediante herramienta bioinformática una serie de genes candidatos o proteínas candidatas que están asociadas a la respuesta del Calibus durante su asentamiento en el hospedero. Nosotros seleccionamos una gran cantidad de antígenos, hicimos producción de estos antígenos mediante sistemas de recombinación. Tomamos la proteína, la pusimos dentro de un vector de clonación, se hizo una transformación en bacteria y se pudo producir proteínas recombinantes. Una vez que nosotros producimos las proteínas recombinantes, nosotros pudimos hacer ensayos de validación dentro de nuestro sistema de recirculación que tenemos como centro INCAR, donde podemos inyectar peces y luego de un tiempo hacer una infección con Calibus. Uno de los antígenos que nosotros desarrollamos fue publicado hace poco, que se llama IPAD, que es una proteína que tiene actividad quelante, que dentro de su actividad ella secuestra hierro dentro del hospedero y inhibe que el Calibus se pueda alimentar del hierro, que lo utiliza como nutriente para su desarrollo. Acá solo mostrarles que nosotros hicimos la inducción y la purificación de esta proteína. Esta proteína nosotros la diseñamos a partir de una serie de proteínas que tienen un rol en el transporte del hierro, y seleccionamos los sectores de estas proteínas con mayor afinidad a hierro y generamos nuestra recombinante. Como pueden ver también, nosotros hicimos evaluación de su actividad quelante en los cuadritos azules. Pueden ver que a medida que nosotros aumentamos la concentración de esta proteína, fuimos viendo que hay una mayor actividad quelante, por lo tanto, demostramos que esta proteína sí es funcional. Y luego hicimos un ensayo de vacunación, tomamos peces, lo hicimos en triplicado, salmones atlánticos de unos 100 gramos, fueron inyectados, esperamos
UTAs, que son 400 unidades térmicas acumuladas aproximadamente unos 30 días, y luego de eso se hizo una infección. Con Calibus, con una presión más o menos de 35 copepoditos por pez, y evaluamos finalmente la carga parasitaria luego de 25 días. Acá mostrarles que, bueno, cuando evaluamos la tasa de eficacia de nuestro ensayo de fijación de los piojos, vimos que después de 7 días ya los peces que tenían estaban vacunados con IPAD tenían una alta tasa de piojos. Sin embargo, al momento de llegar al estado adulto, podemos ver acá en las barritas azules que tanto las hembras como los machos fueron menores al el número de Calibus que en el grupo control, que no tenía más que una vacunación con PBS. Y llegamos a una reducción del porcentaje de Calibus de cercano al 97%. Además, esta reducción se vio acompañada de efectos fenotípicos. En la figura de arriba, A y B, pueden ver cómo es una hembra de Calibus normal. Sus sacos vígeros pueden ver que son ordenados, un huevo sobre otro. Y en el caso de la figura C y D, mostramos cómo se vieron las hembras de Calibus luego de ser recuperadas de peces que tenían esta vacuna IPAD. Y como pueden ver, los huevos se ven medio deformes, algunos presentan necrosis, y además las hembras tienen su abdomen como oscurecido e inflamado. Además, evaluamos si esta vacuna podía generar o no respuesta de anticuerpos dentro del pez. Y como pueden ver, acá tenemos la expresión de los genes de IgM y de IgT, y luego de las 400 UTAs vimos que sí hay un aumento de la expresión de los antígenos, y a medida que fue pasando el tiempo, se vio que, por ejemplo, fueron incrementando. Nosotros, además de hacer el ensayo de vacunación y infección con Calibus, también evaluamos qué pasaba si los peces inyectados con IPAD eran infectados con hormonas salmonicidas, y vimos que había un retraso en la mortalidad de estos peces, al igual que un retraso en la mortalidad de peces desafiados con Pichirrhexia salmonis, lo que indica que esta vacuna no solo protege al Calibus, sino que también protege en presencia de organismos bacterianos. Esto se debe principalmente a su actividad quelante, ya que el hierro que es retenido por esta vacuna dentro de los hospederos es necesario tanto para los Calibus como para las bacterias para su desarrollo. Bueno, y para finalizar, los beneficios de esta biotecnología azul para la sustentabilidad acuícola, como ya le mencionaba, en la generación de alternativas para el control de enfermedades que son más amigables con el ambiente además. En el caso del control de Calibus, diseño de tratamientos que permiten la reducción del uso de químicos, y en el caso de tratamientos contra bacterias también, quizás la reducción del uso de antibióticos mediante el desarrollo de nuevas vacunas. Para finalizar, quiero agradecer al grupo de la línea RP1, donde toda esta gente es la que en realidad hace ayuda y contribuye con el trabajo para poder evaluar tanto las vacunas como toda la investigación que desarrollamos dentro de la línea. Muchas gracias. Ok, muchas gracias, Valentina. Creo que en honor al tiempo vamos a dejar al final las preguntas, ¿cierto, Edgardo? Tengo entendido que sí, ¿ya? Así que reitero mi agradecimiento, Valentina, por tu interesante presentación, y al final, entonces, de las tres presentaciones vamos a tener una ronda de preguntas donde yo también tengo varias que hacerte, Valentina, si puedo, ¿cierto? Sí. Sí. Entonces, muchas gracias. Muchas gracias. Por favor, la doctora Jean Simon, ella nos va
a presentar, ¿cierto? Su trabajo, su presentación, Gobernanza para alcanzar una acuicultura sustentable. Por favor, Jean, somos todos oídos para escucharte. Muchas gracias, Alex, y muchas gracias, Valentina. Muy interesante la presentación y va conectando justamente con el tema de la gobernanza para avanzar hacia la acuicultura sustentable, porque uno de los temas que tenemos que ir enfrentando es cómo logramos que justamente ese tipo de biotecnología se va incorporando en la práctica productiva de los distintos centros de cultivo, etc. Ya, como eso, para hablar de gobernanza, para avanzar hacia la acuicultura sustentable, dividí en dos partes. La primera, que es gobernanza, para qué se necesita la gobernanza para la acuicultura. Y después en la segunda parte, que tiene bastante relación con lo que habló Valentina, tiene que ver con qué conocimiento necesitamos para avanzar hacia la acuicultura sustentable. Porque es cierto, actualmente no tenemos una acuicultura sustentable para muchos y hay mucha reacción en contra y defensa de territorios en relación justamente a la acuicultura, porque se percibe que se va transformando los territorios y no respetando los procesos de desarrollo territorial. Como se vamos a abordar eso como de cierta manera al fondo, no tanto directamente. Como la gobernanza ambiental en términos general busca gestionar los recursos naturales de manera sustentable, ¿cierto? Como eso. Y recursos naturales son recursos naturales porque se va generando riqueza, como habló Alex a la introducción. Yo puse fotos acá porque esencialmente la gobernanza ambiental va a regular lo que hace acuicultura en relación al ecosistema marino, ¿cierto? Buscando, idealmente, si es una acuicultura sustentable, cuidar la resiliencia ecológica de ese ecosistema marino, ¿cierto? Para que no se va dañando, que se va protegiendo. Y ese es uno de los debates, ¿cierto? O controversias, si quiere decir, en relación a la acuicultura, por ejemplo, en la región de Magallanes y la Antártica. Entonces debe haber una relación entre la acuicultura y el ecosistema marino que limita los daños que se puede hacer a los ecosistemas. Pero además, porque cuando pensamos, ¿cierto? Y muchas veces cuando vemos las fotos, por ejemplo, de los centros de cultivos, justamente están en alta mar, donde no hay personas necesariamente. Pero sabemos también por distintas controversias que se ha ido generando que al final la agricultura muchas veces va impactando en ecosistemas relacionados con o interconectados con justamente donde están los centros de cultivo. Y eso es necesario de cierta manera ir visibilizando que la acuicultura no está solo dentro de los territorios o maritorios, ¿cierto? Pues lo puse acá como una imagen que tiene que ver con un lago, donde tenemos acuicultura, bosque nativo, piscicultura, ¿cierto? Que va a afectar de cierta manera también lo que pasa dentro del lago, vivienda sin tratamiento, que también va a impactar lo que pasa dentro del lago, agricultura, podemos agregar acá también industria forestal, por ejemplo, en Chile también, que va a incidir una ciudad, etc. Pues uno de los desafíos es cómo vamos a regular la acuicultura sin regular todo lo que está pasando, todo lo que va a llegar de cierta manera al lago en ese caso, al mar en otros casos, ¿cierto? Y también en el territorio. Y ese es uno de los objetivos que tiene la gobernanza sustentable. Pues ahora empezamos a imaginar cómo podía ser la acuicultura sustentable, porque en verdad está bastante cuestionado si hay acuicultura sustentable. Pues por un lado tenemos lo que ya hemos hablado, ¿cierto? De ecosistemas que tienen resiliencia ecológica, que no está degradado por otras razones, ¿cierto? Y necesitamos empresas acuícolas responsables. ¿Y qué quiere decir con responsable? Que tiene una producción sustentable y transparente, ¿cierto? Y que aporta al bienestar socioeconómico de los territorios. Ese es lo ideal. Y como eso podemos ir como planteando ese ideal y midiendo de cierta manera cuál es la diferencia entre lo que deseamos y lo que hay. Y como estamos hablando, ¿cierto?, de ecosistemas resilientes,
también de cierta manera necesitamos no solamente que uno o otro, que, qué bueno que 50% están, son responsables, sino necesitamos que la gran mayoría, y ojalá que no hay temas muy extremos. Y ese es donde entra el tema de gobernanza. La gobernanza que busca es, uno, generar reglas y procesos que orientan al actuar responsable de los distintos actores. Y por eso muchas veces hablamos que tiene que participar tanto academia, expertos, por ejemplo, en la definición de las leyes, que no es común para nosotros imaginar, por ejemplo, que tenemos un biotecnóloga que podía participar en el diseño para incluir, para que el actuar o las orientaciones, perdón, va orientando justamente a esas empresas que sí también quieren generar ingresos, pero quieren generar ingresos sin generar daño al ecosistema o sin afectar el ecosistema hacia el futuro. Y eso realmente pensamos que deben ir participando e intercambiando información a través de gobernanza. Y después, un cuarto elemento tiene que ver con las comunidades alrededor que viven allá y también va buscando su bienestar individual, también buscamos lograr equidad y resiliencia social también de esa misma comunidad. Pues en suma, cuando hablamos de gobernanza, hablamos tanto de las reglas, que pueden ser la legislación, que son reglas jurídicamente vinculantes, de acuerdo público-privado, por ejemplo, se va generando acuerdos entre el gobierno y las empresas en términos de producción limpia, sustentable, y también entre la sociedad, que pueden ser esencialmente son arreglos sociales que tienen que ver con dar la palabra, de cierta forma. Y después tenemos una serie de procesos y interacciones. Uno, cómo decidimos, cómo utilizar, cómo asignamos, por ejemplo, distintas concesiones de agricultura, decisiones también en relación y procesos relacionados con la extracción, producción, comercialización, la fiscalización y sanción, donde el Estado juega un rol importante en la resolución de conflictos. Y dentro también hay múltiples actores, no solamente el Estado y las empresas, sino academia, municipios, ONG, comunidad, familia. De cierta manera, tenemos que ver la complejidad del sistema. Y gobernanza sustentable busca establecer las reglas y procesos que permitan tres cosas que esencialmente son el enfoque ecosistémico a la agricultura, minimizar los efectos negativos por parte de otras actividades sobre los ecosistemas donde se va desarrollando la agricultura, porque imaginamos que es un sistema pristino, pero muchas veces no son, ¿cierto? O sea, puede tener industria, puede ser agricultura que va generando ciertos elementos dentro del agua que van a impactar, o forestales, por ejemplo. También queremos minimizar los efectos negativos de la agricultura sobre el ecosistema y otras actividades que están más relacionadas con lo que planteó Valentina. Y queremos maximizar los beneficios socioeconómicos y equidad para los territorios. Entonces, también tenemos que ver, de cierta manera, la rentabilidad, pero no solamente la rentabilidad del negocio, ¿cierto?, de agricultura para la empresa, sino cuál es su aporte a los territorios donde están instalados. Ahora, dentro del proyecto que mencionó Alex cuando presentó, nosotros fuimos analizando con un equipo multidisciplinario. Yo en la parte de gobernanza, como identificamos 5 variables críticas para la gobernanza de la agricultura y que va al centro, ¿cierto? Que es el más importante, es el cumplimiento regulatorio de los productores. Porque si no tenemos centros de cultivo que van a cumplir las reglas y el Estado tiene que andar controlando todo el tiempo, entonces, perdón, ese no es eficiente ni eficaz. Eso lo que buscamos es cómo lograr que los productores van respetando las reglas y eso implica involucrarlos de cierta manera adentro de la toma de decisiones para que se pueda ir generando decisiones no a través de corrupción, sino una manera de conectar el proceso productivo con la manera que vamos regulando pensando en la sustentabilidad. Entonces deberíamos lograr tener un marco legal que facilite el comportamiento correcto, tener suficiente fiscalización para asegurar que se va cumpliendo, para que no se ponen flojos, descentralización de la toma de decisiones para que se pueda adaptar ese reglamento de cierta manera a las distintas realidades en distintos territorios, ¿cierto? Y tener un Estado con capacidad. Eso implica tanto conocimiento sobre lo que están haciendo, recursos humanos y recursos financieros para poder, por ejemplo, fiscalizar, etc. Pues hay una serie de elementos que también están allá. Hay mucho más, pero esos son como los 5 más importantes.
Ahora, ¿qué conocimiento necesitamos para avanzar hacia la agricultura sustentable? Dentro de la ciencia política, cuando pensamos en política pública, un concepto clave es teoría de cambio. Y ese donde nosotros como politólogos necesitamos a los biólogos, especialmente biólogos marinos, economistas, biotecnólogos, de cierta manera, para comprender todas esas dinámicas. Cómo se interrelacionan las principales variables que van a incidir en esa agricultura sustentable. ¿Y qué indicadores necesitamos? Y ese, por ejemplo, Doris ha trabajado mucho en ese tema buscando, ¿cierto?, cuáles son los indicadores como centinela que podemos utilizar para abordar. Pues en lo que desarrollamos, ¿cierto?, queremos ir avanzando. Como eso, el tema del semáforo es como algo súper típico dentro de la política pública, es como eso, si en rojo, mejor modificar, cambiar lo que están haciendo. Si están en amarillo, mejor como mejorarlo, como generar como reforma de cierta manera. Y si estamos en verde, hay que cuidar lo que tenemos. O sea, dentro del conocimiento para la gobernanza de la agricultura, quizás una de las cosas más importantes es si el marco legal orienta claramente a las empresas y de cierta manera orienta para prevenir, no solamente para castigar una vez que han hecho el daño, ¿cierto? Porque si no, no vamos a tener agricultura sustentable. El tema de fiscalización, el tema del Estado con capacidad técnica y que hay toma de decisiones que permite adaptar. Pero también, como comenté, necesitamos indicadores y ese va cambiando yo diría, la ciencia va avanzando y el Estado queda atrás. O sea, uno de los temas que necesitamos es seguir fortaleciendo mucho más la relación entre el Estado y academia o los expertos que va desarrollando. Entonces, podemos imaginar, por ejemplo, como indicadores, el tema de escapes, ¿cierto? Es un tema que se preocupa mucho en términos de los salmones como especies invasoras. Eso hay que tener, y hay indicadores que tienes en la pesca en relación a eso. El aumento de nutrientes y disminución de biodiversidad podría ser alguno de los indicadores. Pero necesitamos saber mucho más cómo se va interrelacionando y cómo podemos generar políticas para ir abordando, para ir reduciendo y ir avanzando, ¿cierto? ¿Dónde quedamos en ese semáforo? También necesitamos conocimiento para optimizar el proceso productivo y es esencialmente lo que habló Valentina, como eso no lo voy a comentar tanto, ¿cierto? Y podemos pensar, ¿cierto?, en la relación entre aumento de enfermedad y producto químico y de conectarlo de cierta manera para optimizar en términos de costos también. Como eso allá tenemos discusiones entre economistas y biotecnólogos de cierta manera. Y cómo adaptamos ese mismo conocimiento de la vacuna a los procesos productivos, en qué momento, etcétera. Y cómo conectar eso para que la ley también va reconociendo lo que uno está haciendo y cómo uno va avanzando. Pues nosotros podemos ir modelando, y ese que hicimos en un momento para la región de Biobío, el desafío es cómo ir actualizando y manteniendo ese conocimiento y integrando a los procesos de toma de decisiones dentro de los gobiernos. Por eso, acá un modelo que va incluyendo, me parece, como 11 variables y considerando, como manteniendo ciertas variables y vamos variando aquí, solamente el tema de aumento de nutrientes y escapes, cómo podemos ir llegando a la sustentabilidad, donde tenemos todo un espacio acá abajo donde no es sustentable. Y tenemos que aumentar bastante para llegar a amarillo de cierta manera. Y para llegar hasta verde, mucho. Y ese tipo de información debe ser mucho más transparentado para las personas también, para que tengan confianza, tanto en la toma de decisiones como también en las empresas y cómo se va actuando. Porque en Chile uno de los debilidades más fuertes quizás es justamente la desconfianza que tenemos en las distintas instituciones políticas, como también las empresas. También conocimiento para optimizar los efectos socioeconómicos dentro del territorio. Y acá el impacto en la economía local también es importante. Como eso podemos pensar que aumentando la salmicultura, por ejemplo, dentro de una economía se va a ir aumentando los ingresos que llegan a la comuna. Quizás, pero tenemos que estudiar eso, pero podría tener efectos también negativos en turismo, en otras actividades y quién paga los costos. Esos son ciertos temas que deberíamos ir analizando también para asegurar, uno, agricultura sustentable o ir avanzando hacia la agricultura sustentable, como también para asegurar la gobernabilidad
y evitar conflictos debido a una percepción que las decisiones que se van tomando son injustas. Pues acá también hicimos de cierta manera una relación y como acá uno puede ver ese para la región de Biobío que no tiene mucha samicultura y quizás no es una actividad que puede generar mucha sustentabilidad socioeconómica en el territorio por las condiciones y la competencia entre distintas actividades, ¿cierto? Muy difícil llegar a 35, que todavía es un muy bajo nivel de sustentabilidad socioeconómica. Nuestras reflexiones finales. Gobernanza sustentable depende también de nuestra percepción de la legitimidad, esencialmente la gobernabilidad que hablé, pero también el respeto que tenemos para las reglas que estructura el actuar dentro del sector acuícola. Entonces, ¿cómo favorecer la legitimidad? Resultados efectivos y conocidos. Eso es tanto para las empresas, porque si yo percibo que una regla o una legislación no permite que funcione mi negocio de cierta manera, entonces no lo voy a respetar. Como es muy importante también de ir ajustando las reglas y eso se hace principalmente a través de la deliberación, interactuando, ¿cierto?, actores de conocimiento con actores políticos y actores productivos y también la comunidad. Procesos abiertos y transparentes que visibilizan la lógica pública de las tomas de decisiones para las personas que no participan directamente, estabilidad y claridad en la regla, existencia de poderes y contrapoderes, ¿cierto? Y procesos deliberativos e inclusivos. Ahora, los desafíos es un tema técnico, pero depende mucho de la voluntad política que todavía, yo diría, falta en muchos temas, ¿cierto? Hay muchas presiones políticas más que una voluntad para ir avanzando hacia la sustentabilidad acuícola. También depende de la legislación, presupuesto, autorización. Pues mucho de lo que pasa dentro de la agricultura va a depender de cómo votamos en la elección parlamentaria y qué pasa en la convención constituyente. Y también qué pasa en mercados afuera, obviamente de Chile también. Y eso se requiere trabajar en incidencia política y ir generando alianzas. Muchas gracias. Muchas gracias, Jim, por tu presentación. La verdad que un desafío importante y que involucra, que es transversal, digamos, y por esa razón estamos acá discutiendo este tema de la gobernanza en la acuicultura. Realmente un tema muy importante. Esperemos que, y sin lugar a dudas, vamos a tener buenas preguntas también al final de estas presentaciones. Muchas gracias nuevamente, Jean, y quisiera dejar entonces ahora a la doctora Doris Soto. Muchas gracias, Doris, con su presentación, el enfoque ecosistémico para facilitar el logro de los ODS en la acuicultura chilena a través de la investigación interdisciplinaria. Muchas gracias, Doris, Muchas por gracias. favor. Gracias, Alex. Gracias también a las dos presentaciones anteriores, porque hacen una buena antesala para lo que quiero describir brevemente esta tarde. Bueno, la acuicultura realmente tiene una gran oportunidad de llegar a ser el sector alimentario con menores impactos ambientales y mayores beneficios sociales y económicos a nivel global. Pero hay que trabajar para que eso se haga una realidad. Y la FAO ha ido desarrollando un enfoque ecosistémico a la acuicultura, que es una estrategia para integrar la actividad en el ecosistema de tal forma que promueva el desarrollo sostenible, la equidad y la resiliencia de los sistemas socioecológicos interconectados. Yo trabajé bastante en el desarrollo de esta estrategia y se ha ido aplicando de manera paulatina en distintas partes del mundo. Tiene mucho que ver con lo que Jim ya presentó también. Bueno, y además de este enfoque ecosistémico y los avances en la sustentabilidad, aparece esta Agenda 2030, que es el compromiso de las Naciones Unidas y de los países con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS. Ustedes saben, hay una agenda y un compromiso de cumplir con estos objetivos que se firmó el 2015, y lo que ocurre hoy día es que es urgente desarrollar herramientas políticas y generar estrategias que permitan equilibrar los distintos objetivos en diferentes escalas espaciales y temporales. Perdón. Es especialmente difícil equilibrar los objetivos sociales y económicos con los objetivos ambientales. En general, la mayoría de las políticas y los estados y los candidatos políticos tienden
a priorizar el tema económico, pero realmente los temas ambientales y sociales son los que van marcando finalmente el éxito o el fracaso de muchas iniciativas en el mediano y en el largo plazo. Y el enfoque ecosistémico ofrece una oportunidad. Como ustedes saben, son 17 objetivos de desarrollo sostenible. Cada objetivo está asociado a un gran número de metas. Y uno puede decir brevemente que los objetivos de desarrollo sostenible con mayores logros, y aquí lo dejamos como una pregunta porque no hay suficiente información, en la acuicultura en Chile son estos 4. Por un lado, la acuicultura ha incrementado en el sur de Chile su contribución al crecimiento económico local y a la provisión de empleo, y con ello se ha contribuido a la reducción de la pobreza. Aunque hay dudas, hay críticas, pero aún así en las regiones del sur de Chile, yo vivo acá en la 10ª región, es claro que tiene un impacto a través del empleo directo e indirecto, pero se puede mucho más. También las mujeres han encontrado una creciente oportunidad en el procesamiento y en algunos casos en la comercialización de los productos, pero se puede lograr mucho más. Esto ocurre tanto para la mitilicultura como para la salmonicultura. Y finalmente la contribución a reducción de las emisiones de gases con efecto invernadero y a la adaptación al cambio climático también es importante. Sin embargo, en el tema de adaptación al cambio climático todavía es bastante débil el sector y hay mucho espacio para mejorar. Y los objetivos en los cuales estamos más lejos de alcanzar y por qué son por lo menos estos 4, y volvemos a encontrar el objetivo 13 de la acción para el clima. Por un lado, la acuicultura que producimos en Chile en general es acuicultura para exportación. Entonces no tiene una influencia tan directa aún, ¿no es cierto?, sobre la nutrición y sobre la alimentación nacional y local. Ahí tenemos una tarea importante por lograr y se espera que la diversificación de la acuicultura de pequeña escala, pueda llegar a contribuir más a estos dos temas, ¿no es cierto?, a mejorar la nutrición y a mejorar la salud y el bienestar. Digamos que hay escaso y débil desarrollo de la acuicultura de pequeña escala, y esto es un círculo que virtuoso que se tiene que ir desarrollando para ir generando también mercados locales. Por otra parte, estos otros objetivos que tienen más que ver con los aspectos ambientales, estamos un poco al debe. Producción que a menudo supera capacidad de carga de los ecosistemas, tanto en la salmonicultura como en la mitilicultura. Hay impactos sobre fondos y hábitat relevantes, persisten enfermedades, ya se ha conversado sobre este tema. Si bien han habido importantes avances en bioseguridad, falta mucho por recorrer. En el caso de la mitilicultura hay una alta presión sobre los bancos que producen semillas y estamos estudiando, algunos colegas del INCAR están trabajando en eso para ver cuánto estamos presionando al ecosistema natural que provee esto como un servicio gratis en el fondo. Los escapes de organismos, ya lo mencionó Jean, pueden tener impactos ambientales y sociales, y finalmente el sector está todavía débilmente preparado para enfrentar el cambio climático. Entonces lo que yo quiero hacer ahora es ver cómo abordamos algunos de estos objetivos, por ejemplo el 12, el 13 y el 14, utilizando un caso de estudio que me va a permitir ejemplificar algunos de estos temas y ver de qué manera nosotros contribuimos con la ciencia. Y es el caso del florecimiento de microalgas nocivas que ocurrió en el fiordo Comao en abril del 2021, y lo que ofrece el enfoque ecosistémico a la acuicultura como una estrategia de gestión y qué podemos hacer desde la investigación para ayudar entonces a la implementación de esta estrategia. Bueno, probablemente ustedes recordarán que efectivamente este verano fue bastante seco, el verano que pasó, y a fines de marzo, comienzos de abril, se comenzaron a desarrollar un florecimiento de microalgas nocivas, que a veces conocemos como marea roja o FAN, que produjo una gran mortalidad en este fiordo. Para poder explicar el fenómeno, quiero volver un poquito hacia atrás para indicar justamente en el ámbito de la gobernanza que hay algunos aspectos débiles. Por ejemplo, los efectos de la salmonicultura hasta ahora en Chile y en muchas partes del mundo, los efectos de los cultivos de peces, se han estudiado y se han normado, en el caso chileno, en el entorno de cada centro de cultivo individual. Sin embargo, la concesión de un centro de cultivo, de una granja individual como área de gestión, no permite abordar la mayoría de los problemas ambientales y sociales, ¿no? Las enfermedades y parásitos no se quedan inmediatamente debajo de los centros de cultivo, los residuos químicos y biológicos
se mueven hacia alguna parte, no solo se quedan en el fondo, los peces tampoco se quedan en el entorno, ¿cierto? Avanzan hacia el ecosistema más general, y hay una oferta de alimentos e interacción con mamíferos y aves que no nos permite este enfoque centro por centro, ¿no es cierto? Aun cuando sea un centro intensivo, no nos permite abordar los principales problemas. Efectivamente, nosotros como grupo de investigación en INCAR y agrupándonos también con otros investigadores de otras instituciones, hemos ido tratando de empujar la atención desde el centro de cultivo hacia lo que nosotros llamamos un área de gestión más ecosistémica, que nos permita abordar la mayoría de los problemas ambientales y sociales en estos ecosistemas que son abiertos y son complejos. Y aquí tenemos una visión como si uno le hiciera un corte, ¿no es cierto?, un fiordo, y para nuevamente indicar que la normativa chilena se preocupa de los efectos locales, ¿no? Y aquí, por ejemplo, tenemos un centro de cultivo y se mide en el fondo cuál es la condición del oxígeno. Sin embargo, si el centro de cultivo está sobre un área que es rocosa o de alta pendiente, puede no quedar nada debajo, y en ese caso el centro está súper bien. Sin embargo, la materia no se crea ni se destruye, la materia orgánica y todos los elementos inorgánicos, etcétera, se movilizan en el ecosistema, se pueden reutilizar o se pueden ir acumulando en el fondo de estos fiordos. Los peces que escapan, lo mismo, no se quedan ahí, como decía, se mueven dentro de estas unidades relevantes de estos ecosistemas. Entonces no sabemos si la actividad ha tenido efectos significativos en el ecosistema, se habla mucho del tema, pero realmente las mediciones y las evaluaciones que existen son prácticamente a través de las normativas centro por centro. Además hay otros forzantes, por ejemplo en el caso de Puerto Montt tenemos la salida de las aguas servidas que tienen solamente un tratamiento primario, está también la mitilicultura, el desarrollo urbano, está la pesca donde hay casos de sobreexplotación, etcétera, y de qué manera todas esas actividades van potenciando y van sumándose en estos ecosistemas, en estos sistemas como los fiordos, por ejemplo. Bueno, a través de una investigación que duró prácticamente 2 años, entre el 2018 y el 2019, y en conjunto con un grupo importante de investigadores de varias instituciones chilenas, hicimos una propuesta que es de un colaborativo de investigación de evaluación del desempeño ambiental de la salmonicultura chilena a escala de ecosistema. O sea, lo que hicimos fue tomar toda la información que existe y empezar a crear indicadores y propuestas que son integradoras, cómo están reaccionando los ecosistemas frente a la acuicultura. Así que en la propuesta propusimos, de hecho, definir cuerpos de agua relevantes, que le llamamos unidades ecosistémicas, hicimos una propuesta específica, también hicimos propuestas de indicadores a nivel de ecosistema, y por sobre todo lo que hacemos es hacer una propuesta de análisis de riesgo, para estimar si la carga productiva total de cada uno de estos cuerpos de agua estaría cercana o sobrepasaría la capacidad de carga de los ecosistemas, que al final es la pregunta clave. Y también con esa propuesta va una proposición de un sistema de monitoreo y de seguimiento integrado permanente, como cuando uno va al médico en forma permanente, si tiene una potencial enfermedad, ¿no es cierto?, tenemos que estar controlándonos en forma periódica. Y finalmente también en esa propuesta incluimos la necesidad de establecer áreas de conservación en zonas que carecen de áreas marinas protegidas, ¿no es cierto? Y que son necesarias también, no solo para proteger, pero para existir como unidades de referencia. Bueno, con toda esa información nosotros utilizamos 2 tipos de indicadores de presión, que en el fondo son la carga productiva de salmón en los últimos 10 años, digamos, porque toda esta biomasa que se ha producido ha ingresado nutrientes al ecosistema y eso se puede estimar con bastante precisión. Y utilizamos indicadores de sensibilidad, que son aquellas condiciones de estos fiordos, ¿no es cierto? Aquí tenemos el estuario Reloncaví, el seno Reloncaví, el fiordo Comau, que son aquellas condiciones que pueden hacer un cuerpo de agua más sensible a los ingresos de nutrientes. Por ejemplo, la tasa de renovación o ventilación de las masas de agua y la concentración del oxígeno en profundidad. Son 2 elementos y nos va permitiendo saber si el ecosistema va a poder reaccionar y va a poder manejar la materia orgánica que está ingresando. Entonces creamos estas matrices preliminares de riesgo que muestran que hay algunos cuerpos de agua, como estos que vemos acá, estuario seno de Reloncaví, Comau, Puyuhuá, Piquitral, Coquelán, que tienen comparativamente niveles de riesgo más altos de eutroficación. Cuando hicimos este análisis todavía no habíamos agregado la señal
climática, y ahí se agrega un tema que es extremadamente importante. Efectivamente, uno de las amenazas generales que tenemos en todo Chile, ¿no es cierto?, y en la parte norte de la Patagonia, en la 10ª región se nota bastante, es el tema del cambio climático. Y la señal más importante es la reducción de precipitaciones durante los últimos 30 años, y se prevé que esta reducción, especialmente en los veranos y en los otoños, va a continuar. Y esta se transforma, ¿no es cierto?, en una de las amenazas más relevantes para la acuicultura y para otras actividades de este estilo. Y trabajamos con un modelo de riesgo que es bastante simple, que usa 3 componentes: la exposición, que es lo que se puede perder, la sensibilidad, que son los aspectos que incrementan o facilitan la pérdida, y la amenaza, que son las tendencias climáticas. Bueno, aquí lo importante dentro de la sensibilidad y dentro de la amenaza, ¿no es cierto?, está la reducción de las precipitaciones. Y cuando uno mira estos fiordos, este es un mapa que se llama de densidad, ¿no es cierto?, estos colores más verde clarito indican dónde el agua dulce es muy importante. Entonces hay varios cuerpos de agua donde hay ríos, ¿no es cierto?, que ingresan y que son parte del mecanismo de ventilación y de recirculación. Por lo tanto, si las precipitaciones se reducen, justamente en estos cuerpos de agua que tienen alta influencia de ríos hoy día pueden ser bastante más afectados. Este es un trabajo muy interesante que está desarrollando mi colega Jorge León, y justamente está tratando de averiguar el papel que juegan los ríos y los ingresos de agua dulce a los fiordos. El agua dulce no se pierde en el mar, y aquí tiene un valor absolutamente fundamental. La ciencia se hace más compleja, ¿no es cierto?, y hay que trabajar con más actores desde la perspectiva de la investigación. Bueno, nosotros elaboramos estos mapas de riesgo para un proyecto del Ministerio de Medio Ambiente, y donde trabajamos con esos 3 componentes: la amenaza, la exposición, la sensibilidad, y estimamos los riesgos de que se incrementen las mareas rojas o se incrementen las floraciones algales nocivas debido a esta reducción de las precipitaciones. Y justamente esos cuerpos de agua que ya señalaba presentan valores mayores de riesgo. Estas estimaciones y estos mapas estuvieron disponibles en noviembre del año pasado, en noviembre del año 2020. Bueno, y en abril de este año, ¿no es cierto?, efectivamente se manifiesta un fuerte florecimiento de algas nocivas en el fiordo Comau, y nosotros hicimos una publicación donde nosotros dijimos, bueno, nosotros con la información que teníamos, con estos 2 tipos de aproximaciones científicas, ya estamos haciendo una propuesta de que aquí y en este fiordo y en otros fiordos hay más riesgos. Y de esta manera también se empieza a pensar si existe o no una relación causal, directa o no, con la intensidad de la salmonicultura, es decir, si ha habido una gran intensidad de salmonicultura y hay muchos nutrientes en el ecosistema, si esto facilita o no la extensión, ¿no es cierto?, y la magnitud de los fenómenos. Esta es una pregunta que todavía no está respondida, pero lo que sí tenemos un mapa de riesgo, sabemos que esto sí puede incrementarse. ¿Y cómo impacta este fenómeno a los objetivos de desarrollo sostenible? Obviamente que hay impactos no solo de pérdida sobre los salmones, que es una pérdida económica, sino que también hay un impacto sobre el ecosistema. Hay una reducción del oxígeno, probablemente han habido efectos sobre la biodiversidad, y entiendo que en algunos casos se están estudiando, y también esto puede tener impactos socioeconómicos. Entonces, nuevamente, quiero enfatizar que la investigación a veces puede tener una relevancia inmediata, y el trabajo con aproximación de riesgo es muy importante. Las predicciones de riesgo no son perfectas, y hay que irlas mejorando con mejor información. Entonces, ¿qué es lo que proponemos? Obviamente lo que proponemos es un plan de manejo con enfoque ecosistémico a la acuicultura y quizás también a la pesca, a lo mejor en forma combinada, para cada fiordo y cuerpo de agua relevante que contiene acuicultura. Y el objetivo sería generar un sistema resiliente de producción de alimentos saludables con beneficios socioeconómicos equitativos, a la vez que se respeta la biodiversidad y los servicios ecosistémicos. Esta estrategia trabaja con la identificación de problemas y de riesgos, de tal manera que aquellos problemas más relevantes, ¿no es cierto?, son aquellos que requieren acciones más inmediatas. ¿Y cuáles son algunos de los problemas? Obviamente, como ya lo he mencionado, la producción de salmones y en otros casos, por ejemplo, la producción de mejillones por razones diferentes, que también podemos discutir, podría modificar el equilibrio natural de reciclamiento de materia y energía. Así que ese es un problema que todavía no tenemos una respuesta muy clara. Como digo, podemos
avanzar con análisis de riesgo, con proyecciones de riesgo, pero aquí no tenemos todavía respuestas claras. Por otra parte, niveles de producción de salmones requieren altos niveles de densidad, por ejemplo, requieren uso de antimicrobianos y de pesticidas. Valentina ya nos habló sobre este tema. Y finalmente un tercer problema que es muy relevante, y Jim lo mencionó, que los sistemas de cultivo interfieren con otras actividades locales, con la pesca, el turismo, con la conservación. ¿Cómo puede contribuir la ciencia en la solución de estos problemas? Ya lo hemos mirado a través de estas presentaciones. Por ejemplo, para el tema de la capacidad de carga, si modificamos o no estos equilibrios, necesitamos soluciones innovadoras y que integran dimensiones y objetivos. Y necesitamos indicadores integrados para estimar la capacidad de carga ecológica, capacidad de carga productiva y sus consecuencias sociales. Y estamos trabajando en eso, ya tenemos algunas propuestas, vamos a seguir avanzando. Para el tema de los niveles de producción y el uso de pesticidas y el uso de antimicrobianos, vemos que tenemos avances importantes en el tema de vacunas. Y con este tema que ya es un tema más social, es muy importante y también estamos trabajando en eso, Jim lo mencionó, mecanismos de participación social innovadores. En esto se necesita avanzar muchísimo. ¿Cómo podemos facilitar estos diálogos? ¿Cómo podemos, por ejemplo, usar estos mapas de riesgo semi-cuantitativos para facilitar la discusión entre los distintos actores? De tal manera que la ciencia tiene que ser interdisciplinaria y tiene que contribuir a ir avanzando en la sustentabilidad del sector y en el alcance de los objetivos de desarrollo sostenible. Gracias. Ok, muchas gracias a las tres expositoras por cada una de sus presentaciones. Y vamos a las preguntas. Yo creo que hay varias que están ya en la sección de preguntas. No sé si comenzamos primero con Valentina, Edgardo, no sé cómo Y comencemos con el orden de las presentaciones. con el orden de las presentaciones. Perfecto, ya. No sé si ve las preguntas, Valentina. Sí. Oh. Ya, la primera es de Macarena Cosmar. Y su pregunta es que si la vacuna que tú comentaste ha sido validada en el sistema productivo. Hola Macarena, ya todos. Sí, la vacuna por ahora solo ha sido evaluada a nivel de escala experimental en nuestra estación de Dichato y hemos estado en conversaciones con algunas empresas para poder probarla en el mar. El mayor problema para nosotros es que como trabajamos a escala de laboratorio, cuando nos dicen ya les prestamos una jaula completa para hacer la inyección de peces y probar la vacuna, ahí tenemos un poco un problema logístico ya que no podemos producir en este momento la cantidad necesaria. Pero estamos trabajando para poder generar al menos 50.000 dosis, que es lo que se necesita para poder probar en una jaula. Pero para allá vamos, esa es la idea. Perfecto, gracias Valentina. La otra consulta igual que de lo que tú nos mostraste es que la vacuna tendría una reacción, entre comillas, cruzada, para protección contra un patógeno bacteriano. Sin embargo, la pregunta va dirigida hacia si existen antecedentes de la protección contra Pichirrichia salmonis. Sí, mira, nosotros cuando hicimos el ensayo con Pichirrichia, primero inyectamos los peces, los infectamos con Caligus y luego quisimos hacer esta idea de que después del Caligus se presenta una infección con Pichirrichia y infectamos después Pichirrichia, los peces que ya habían sido vacunados, infectados con Caligus y luego la Pichi. Y vimos que si bien no había una protección, los peces murieron igual, sí hubo un retraso en la mortalidad de los peces. Probablemente en el futuro vamos a hacer un ensayo más enfocado solamente en la respuesta a Pichirrichia, porque ya los peces venían más bien dañados por el Caligus luego de la Pichi. La proteína no está diseñada de manera específica, que es lo que preguntan acá también, un espectador anónimo dice.
no es especie específica, sino que actúa sobre la regulación del hierro, que es uno de los nutrientes necesarios para cualquier patógeno. Entonces, la idea de nosotros es que nosotros secuestramos hierro, hacemos que cambie el sistema inmunológico del pez por completo. No solo hay un cambio directo a la respuesta del Calibus, sino que el pez completo cambia su metabolismo, hemos visto que cambia tanto la expresión de genes asociados a la respuesta inmune, de estrés oxidativo, metabólico. Entonces, la idea no es solo una respuesta específica, sino que quizás mejorar la condición del pez para la presencia de cualquier tipo de patógeno. Esa es el target de nuestra vacuna. Perfecto, perfecto. Me quiero tomar la libertad, Valentina, de hacerte una pregunta al respecto. Sí. El mecanismo de acción de la vacuna, en el caso de Calibus, ¿es la generación de anticuerpos contra el patógeno específicamente, o es distinta, digamos, la aproximación? No, es distinta, lo que te decía yo. Nosotros hemos evaluado, pero por tiempo no lo mostré, pero hemos evaluado que cuando los peces los inyectamos con el IFAD, vemos que hay un cambio en la regulación, en la modulación de los genes que están asociados a respuesta hacia el Calibus, pero no es un anticuerpo específico contra el Calibus, porque el pez se vuelve más resistente a la infección. Perfecto. Es como cuando uno le da un alimento que tiene algún inmunoestimulante, lo mismo genera esta vacuna, como mejora la respuesta inmunológica general del pez. General, perfecto. Ok. Gracias, Valentina. De nada. Gracias. Parece que para ti no había más preguntas. Sí, hay una pregunta de Pablo Carrasco para Jean. Y dice cuáles son las principales brechas que identifica en la dimensión de gobernanza para avanzar hacia una acuicultura sustentable. ¿Cuáles son las principales brechas para avanzar hacia este objetivo? Bueno, muchas gracias, Alex, y gracias, Pablo, por la pregunta. En general, si uno mira en el caso de Chile, ese va a variar de un país a otro país, ¿cierto? Pero en Chile falta reflexionar un poquito más sobre la gobernanza. Todavía la gobernanza está muy desde arriba hacia abajo, que es una debilidad, como en términos de la brecha en relación a descentralización es muy importante, y ese se hace aún más importante considerando justamente lo que habló la Doris en relación al cambio climático, que va transformando ciertos elementos y ese va a requerir una respuesta más activa o proactiva para asegurar que uno está orientando bien a las empresas, que puede ser a través de regulación o puede ser a través de distintos acuerdos, etc. El tema de descentralización fue como en rojo, de cierta manera. Y el resto fue en medio. Ahora, también es importante destacar que esos son indicadores basados en el conocimiento tácito de expertos, más que indicadores que tenemos, por ejemplo, en términos de cantidad de escapes, etc. Y en general he considerado como medio, de cierta manera. Como eso falta para llegar a una acuicultura o una gobernanza para acuicultura sustentable. Y ese yo creo que sabemos de cierta manera en ese tema. En general, yo diría, en gobernanza de acuicultura hay mucho más conocimiento en la parte de las ciencias naturales, biología marina, etc. No, acuicultura no es un tema importante para ciencia política, por ejemplo. Eso, esa desconexión hace que no se va avanzando mucho en ese tema. Y segundo, también dentro de la política, actores políticos tienen poder y va buscando promover ciertas posiciones. Y ese hace eco a lo que habló Doris, ¿cierto? Que hay una tendencia de no ver la relación entre la protección del medio ambiente y el desarrollo económico, socioeconómico y los beneficios que se puede generar. Y menos una relación con el conocimiento para poner, sino muchas veces se va tomando decisiones basadas en otros factores y una comprensión incompleta. Y por eso que se va planteando la necesidad de lo que se llama
gobernanza colaborativa, que es una manera de ir tomando decisiones entre los distintos actores. En Chile existe una Comisión Nacional de Agricultura que tenía tenía la misión de ser ese espacio, pero al final no se utiliza para abordar los temas como más conflictiva adentro de la industria, porque es público y transparente. Eso, y ese de cierta manera como mejor hacer los arreglos afuera de cierta manera de la luz pública. Y ese también va debilitando y genera un cierto círculo vicioso. Okay, muchas gracias, Jim. Quisiera hacerte una pregunta, Jim. La verdad, me tomo nuevamente la libertad de hacerte una pregunta. Desde el punto de vista de la gobernanza para mí, desde mi punto de vista, es regulación. ¿Ya? Siento la industria salmonera, en este caso, vamos a la industria salmonera, una de las más reguladas, creo yo, dentro del país. Así todo, es difícil implementarlo. Esto es por la diversidad en términos de cómo funciona la industria, o falta mayor regulación. Esa pregunta quisiera hacerte. No, súper buena pregunta, claro, como son reglas, ¿cierto? La regulación es como súper central al tema, pero si recuerda en ese, no cuadro, pero de cierta manera, donde el comportamiento de la empresa es lo central, como eso, que tenemos un marco legal que quizás funciona bastante bien, pero igual, está desde arriba hacia abajo. También otro tema que cuando pedimos evaluar a los expertos, también si favorece igualdad de oportunidades de empresas. O sea, hay una sensación que el marco legal favorece mucho más a la grande empresa por sobre la pequeña y mediana empresa, ¿cierto? Como eso, ese también genera una cierta percepción de no tan legítima de cierta manera. También hay una dominancia en términos de la industria, etc. Bueno, la regulación está al medio de cierta manera, no es completamente sustentable, ¿cierto? Y después tú agregas el otro elemento que tiene que ver con la capacidad del Estado, y es donde falta de recursos humanos, recursos financieros, ¿cierto? Ese ha ido mejorando en el tiempo, sí, ¿cierto? Pero falta, y un tema que hemos conversado con la Doris, que es bastante obvio en general, una descoordinación entre los distintos organismos públicos. Como eso, como consecuencia, la capacidad del Estado es que tiene mucha capacidad, yo diría potencial, pero no logra poner toda esa capacidad del Estado en acción debido a una serie de problemas. Y después, bueno, de cierta manera estamos como más o menos en todas esas áreas. Y como consecuencia pasa ese evento, yo diría, hay ciertas empresas que quizás no tienen suficiente fiscalización, o la fiscalización que se realiza no es una fiscalización que no logra prevenir, ¿cierto? Que hay varios casos emblemáticos que no han cumplido. Pero en términos general, cuando miramos los datos asociados con la fiscalización, la gran mayoría de las empresas van cumpliendo. Entonces, uno tiene que hacer la pregunta si hay un problema en el marco legal, y ese depende más de ustedes de cierta manera, que no está asegurando la protección. Y es ahí donde yo diría mucho del trabajo que ha hecho la línea integrativa, ¿cierto?, de Centro INCAR. El mismo informe que habló Doris ahora al final en relación a indicadores de ecosistema son fundamentales. Ahora es una propuesta igual, como cómo ponemos eso en acción y que se transforma lo que está haciendo el Estado y que se transforma lo que está haciendo las empresas. Ok, gracias Jim. Me queda bastante claro. Quisiera ahora comentarles una pregunta de Cintia Vázquez dirigida a la doctora Doris Soto sobre la estimación de la capacidad de carga ecológica de las comunidades bentónicas. ¿Qué avances hay o qué se podrían hacer para avanzar en temas reglamentarios? Sí, gracias Alex, y gracias también la explicación de Jim es bien interesante, y para tomarme del tema reglamentario, efectivamente la acuicultura es una de las actividades más normadas, más reguladas, pero la pregunta es si esa regulación
está solucionando los problemas y está apuntando hacia los objetivos específicos. Y lo que nosotros estamos proponiendo es que necesitamos una mirada distinta, ¿no? Una regulación que tenga un enfoque más ecosistémico. Y en relación a esta pregunta de las comunidades bentónicas, yo diría que las normativas actuales como apuntan al impacto directo y en realidad justamente se basan en la situación del sistema bentónico en el entorno de los centros de cultivo, lo que hace es usar una especie de proxy de capacidad de carga. Pero esa medición no nos dice mucho de lo que está pasando un poco más allá, como decía yo, en el ecosistema más amplio. Entonces, quisiera volver a insistir que aquí se requieren sistemas de monitoreo mejores, mucho más integrados y que nos den una idea de cuál es el estado de salud de los ecosistemas. Entonces, en ese sentido, nosotros hemos estado trabajando ahora con Sandra Marín para una evaluación en Magallanes, pero no hay una evaluación del ecosistema como tal. Entonces, no tenemos la capacidad de decir si la salmonicultura ha causado un impacto significativo en los ecosistemas bentónicos. No lo podemos responder lo que ha ocurrido debajo, ¿no? Con un par de excepciones de publicación. Entonces, en eso hay que avanzar. Gracias Doris. Una pregunta para las tres panelistas, me parece mucho, de Leonel Chang. Una pregunta bien interesante que dice: ¿qué países han logrado una actividad acuícola sustentable? Y si ese es el caso, ¿cuánto tiempo les llevó a alcanzar eso? No sé si me permite algo muy breve. Yo he trabajado en hartos lugares y no creo que haya ningún país que pueda decir mi acuicultura es sustentable. Pero esa es una pregunta interesante. También habría que preguntarse si la agricultura en Chile es sustentable o si la agricultura en algún país del mundo es sustentable. Entonces, eso nos lleva casi a una discusión filosófica, ¿no? O sea, ¿qué indicadores de sustentabilidad utilizamos? Y en ese sentido, los Objetivos de Desarrollo Sostenible están avanzando y es una propuesta para ver cómo podemos evaluar sustentabilidad. Entonces, se está haciendo, por ejemplo, este año se hizo en una publicación que se presentó hace un mes atrás, una primera evaluación del logro, del avance hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible por varios sistemas de cultivo, ¿no? Pero, por ejemplo, Noruega se usa mucho como ejemplo. Sin embargo, en Noruega mismo hay muchos detractores de la salmonicultura, ¿no? Y hay mucha descontento con la manera que se está usando el sistema de semáforo o cómo se están usando los indicadores que afectan a los salmones, a las poblaciones nativas. Entonces, yo no me atrevería a decir que creo que hay Noruega, por ejemplo, más avanzado. Si comparamos a Chile con otros países, por ejemplo, en Asia o África, probablemente estamos más avanzados también. Pero no me atrevería a decir que hay algún país que sea efectivamente sustentable, ¿no? Ok, gracias Doris. Estoy leyendo justamente, sí, por favor, Jim, por favor. No, iba a decir completamente de acuerdo con Doris, es que lo que yo he visto en relación a Noruega, por ejemplo, hicieron todo un proceso participativo para levantar información sobre la sustentabilidad de la agricultura, pero al final quedaron con el indicador la cantidad de antibióticos. ¿Cierto? Como eso, de cierta forma, uno se siente que necesitamos como llegar a un punto donde de verdad tenemos indicadores que nos permite como visibilizar el tema en salmicultura, pero en todo eso, porque no va a ser universal tampoco. Perfecto, muchas gracias, Jim. No sé, creo que no hay más preguntas en el chat, por lo menos. Hay una que queda ahí, que es el desarrollo de cultivo de especies exóticas y su impacto en el medio ambiente receptor. Mira, ahí, si me permites contestar esa pregunta, Sí, es un tema que yo he trabajado bastante. Bueno, yo creo que aquí hay algunos mitos, ¿ah? Y entonces es importante derribar de repente los mitos. Yo diría que todo cultivo de especies nativas o exóticas puede tener impactos significativos sobre el ambiente. Todo depende del contexto. Obviamente, si uno está cultivando una especie nativa,
un impacto que no va a tener es que esa especie, no, si se escapa, no se va a transformar en invasora porque ya existe. Pero hay otros problemas asociados. Como la acuicultura va seleccionando, ¿no es cierto?, va seleccionando individuos de acuerdo a mayor crecimiento, se va produciendo una selección genética. Y entonces lo que puede ir ocurriendo, o si se escapan individuos nativos, es que tengan un impacto sobre las poblaciones nativas, un impacto que se llama una erosión genética. Y eso en Noruega, por ejemplo, uno de los efectos más temidos y donde más se acusa la acuicultura es el impacto del salmón atlántico, que es nativo en Noruega. Pero al escaparse puede erosionar genéticamente a las poblaciones naturales, además de llevar cálicos y otros parásitos. Entonces, efectivamente, el cultivo de especies exóticas tiene involucrada la posibilidad de que se transformen en invasoras. Pero yo diría que esa probablemente es la única realmente diferencia, porque todos los otros potenciales impactos están ahí. Entonces, el análisis de riesgo y la evaluación de riesgo de todo tipo de cultivo tiene que ser muy completa y entender el contexto ambiental. Ok, muchas gracias. No sé si hay más preguntas, Edgardo, en otras plataformas. Mira, yo veo aquí un comentario de Rodrigo Betancourt que dice que en Colombia la Fundación CIPAV ha logrado avances significativos en agricultura sustentable conjuntamente con el CIAT Palmira. Así, en el área de acuicultura, el CIAT, Centro de Investigación Acuicultura Tropical. Entonces, quería, aprovechando este comentario, quería hacer una pregunta. ¿Qué nos falta, digamos, para que esta interacción entre diferentes áreas, por ejemplo, productivas del país, contribuyan a un concepto de sustentabilidad donde efectivamente esté explícito, por ejemplo, en el contexto del desarrollo de una actividad? Y no solo en una particular, porque efectivamente, como mencionaba Dori, Jean y Valentina, pareciera de pronto que la acuicultura está muy normada y pareciera además tener una imagen a veces un poco negativa en las comunidades, donde y no se cuestionan otras áreas productivas similares. O sea, quería ver cómo debería darse esa interacción entre las diferentes áreas de manera combinada para contribuir a ello. Perdona, Edgardo, ¿tú te refieres a si uno debería comparar la acuicultura con otras actividades, con la agricultura? Claro, ¿cómo deberían interactuar ambas actividades? Yo creo que justamente los objetivos de desarrollo sostenible ayudan un poco a eso, ¿no? Porque uno se pueden establecer indicadores, por ejemplo, por tonelada producida, cuánto trabajo se produce y cuántos nutrientes en excedente van al ambiente. Entonces uno puede producir indicadores para comparar, ¿no? Y efectivamente la acuicultura probablemente tiene menos impacto que muchas otras actividades agrícolas. Pero, de nuevo, el tema es lo importante a nivel local, sobre todo las decisiones locales, a qué me voy a dedicar como localidad o como región que tenga los mayores impactos sociales y los menores impactos ambientales. O sea, porque prácticamente todas las actividades productivas tienen impacto, entonces lo importante es ver cómo podemos minimizarlas, ¿no? En Chile también y en otras partes hay ejemplos de acuicultura sustentable, de pequeños sistemas, pero como sector, digamos, yo diría que eso no ocurre. Hay casos de estudio, ¿no es cierto?, situaciones piloto. Puede comentar también, porque yo diría que ese es el tema de cierta manera en relación a acuicultura, ¿cierto? Que el tema de acuicultura y salmicultura genera una reacción y al final uno tiene que hacer la pregunta en relación, ¿por qué piensa que? Porque generalmente es una reacción antes, no después, de cierta manera. Como eso es como la percepción que tenemos de salmicultura, porque tenemos una percepción negativa. Y mucho de eso tiene que ver con el sistema de público y transparente, que a veces no lo tomamos demasiado en serio. Pero mucho del conocimiento sobre salmicultura está visto como uno está a favor o en contra de la industria.
¿cierto? Y se va generando que el conocimiento no está compartido completamente. Y por eso es tan importante de ir generando justamente espacios como el Festival de Ciencia, que no es solamente como para ir generando una idea que nos motiva para estudiar, ¿cierto? La ciencia, y especialmente yo diría de tener más mujeres dentro de biología marina, me parece como, ¿cierto? Una meta que deberíamos ir avanzando. Pero también ayuda a comprender dónde uno puede obtener información y que la misma ciudadanía también va formando opiniones basadas en conocimiento. Y ese con el tema de las vacunas, que en el país donde soy yo, de Estados Unidos, ¿cierto? Hay muchas personas que están en antivacunas, como eso. Ese también requiere una política pública, ¿cierto? O un enfoque del Estado para ir fortaleciendo las relaciones justamente entre las decisiones colectivas y públicas, las decisiones individuales y la ciencia. Y también uno podría hablar también de la industria en general. La gran mayoría de las industrias en Chile no trabajan mucho con conocimiento en comparación con otros. Chile tiene una de las inversiones más bajas en investigación y desarrollo dentro del OCDE, ¿cierto? Como esos son un montón de temas y uno tiene que ir como mirando de cierta manera, cambiando la visión. Yo pienso que tenemos la oportunidad actualmente con la nueva constitución de hacer eso. Y último comentario, en relación a la optimización de las distintas actividades, requiere un enfoque territorial, porque si la samicultura viene y entra y va a impactar negativamente en alguna actividad que tiene una importancia para las personas, o grupos o organizaciones, entonces eso no es sustentable de cierta manera. Tiene que buscar una manera de hacerlo sustentable. Eso. Muy bien, muchas gracias. La última pregunta, al parecer, que tiene que ver con gerencia de sustentabilidad. ¿Existen empresas que tienen este departamento? Sí. Yo creo que todas. Yo realmente yo pienso que todas las empresas tienen algún tipo de gerencia o unidad ambiental. Algunas mejores que otras, pero yo me atrevería a decir que todas tienen, ¿no? Sí. Pero la pequeña no, es que si uno mira muchos de los problemas que hubo con empresas, muchas veces son piscicultura mucho más pequeña, por ejemplo, en mucho de lo que pasó en el lago Villarrica, tiene que ver con empresas mucho más pequeñas, no las grandes conglomerados. Ok. Muchas gracias, qué bueno. Muchas gracias a las tres expositoras. No podemos hacer un aplauso a las tres porque no se va a escuchar, pero la verdad es que ha sido muy enriquecedor, yo creo que para toda la audiencia también, así que no me queda más que agradecerles a cada una de ustedes. Fue una experiencia para mí también bien interesante poder escucharlas y poder integrar, ¿cierto?, el conocimiento que tiene como finalidad proyectar una actividad en Chile que tiene una proyección importantísima en todo ámbito. Así que muchas gracias. Te doy el paso a ti, Edgardo, ahora finalmente. Muchas gracias, Alex. Muchas gracias a Valentina, a Jean, a Doris por aceptar nuestra invitación hoy día, por dedicarnos su tiempo, sus presentaciones excelentes. Antes de que se vayan, quisiera dejarles a los asistentes invitados a que nos sigan en redes sociales, tenemos una cartera plena de actividades estos días en el FESI 2021. Pueden visitarnos en centroincar.cl y allí van a encontrar todas las actividades que tenemos. Tenemos algunas exhibiciones de documentales, vamos a tener algunas cápsulas también de videos que vamos a ir, que tenemos en YouTube y que vamos a ir compartiendo con ustedes día a día de aquí hasta el domingo 24. Así que muchas gracias. Ahora le voy a pedir a nuestros expositores que se pongan sonrientes, muy cómodos, ¿cierto? Para hacer una foto y salgamos todos bien. Así que aquí va la foto. Muchas gracias a todos, que tengan un buen día y aquellos que estén en su casa, que tengan un buen regreso a casa y gracias por acompañarnos. Hasta luego. Gracias a todos, muchas gracias. Gracias. Chao, buenas Chao. tardes a todos. Adiós.